días. Vamos a orar, presentar la reunión. Señor Dios, queremos estar en tu presencia, Señor. Queremos darte gracias, Señor, siempre por todo, Señor. Queremos recibir tu mensaje, queremos, Dios mío, conocerte más, conocer, Dios mío, cómo tú quieres utilizarnos, Dios mío, cómo tú quieres obrar en nuestra vida, Señor, Dios mío. Pon tú esa palabra que nos ilumine, esa palabra que nos traiga la verdad, que nos aclare, Señor, y que podamos saber que tú, Dios mío, eres todo, Señor, en nosotros y Dios mío, bendice el mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. En estos días un hermano traía una palabra que hoy quiero compartirla en 2 de Samuel 6 y la trajo una reunión de pastores, de responsables y bueno, era lo que ayer Dios me hablaba. Y habla una historia, ¿no?, de David. Siempre lo ponemos tanto por ejemplo. Y David habla la palabra de Dios cuando es transportada el arca, ¿no?, el arca del pacto. Y dice el 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 3, dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, dice, Ahío iba delante del carro, y Dios y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Amén. Y bueno, el arca de Dios es la presencia de Dios. El arca del testimonio, del pacto, pues era el lugar santo, el lugar donde residía el poder, la presencia de Dios. En Moisés, Dios le habla de cómo preparar el arca. Creo que en Éxodo viene en el capítulo de qué manera y de qué forma y qué contenido, pero que sobre todo en ese lugar estaría la presencia de Dios. Habla del transporte del arca, ese arca que estaba en el tabernáculo y que solamente en ese lugar podían entrar los escogidos, los sumos sacerdotes, personas que entraban con una preparación o una actitud que no era otra más que estar en orden, en luz, estar en santidad. A mí el Señor me hablaba de la santidad, ¿no?, la importancia que tenía la santidad, porque el lugar era santo, el arca era santa porque Dios es santo y en ese lugar solamente residía pues esa esencia, ¿no?, que era la manifestación de Dios. Todos sabemos que si el sacerdote no estaba en orden, no estaba en luz, caía fulminado en ese lugar. El arca no era transportada en bueyes, no se transportaba en carros. Había una disposición donde tenías unas anillas, este arca, donde había unas varas que eran creo que eran de acacia y recubiertas de oro, donde de ahí las cogían los levitas. Los levitas eran parte, y lo sabemos, eran parte del pueblo, eran de la parte del pueblo de Dios que estaba apartado para consagrado, se puede decir, para la dedicación de lo que era el tabernáculo.
en el desierto, cuando levantaban ese lugar central que hemos compartido muchas veces, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el todo ahí. Los levitas eran los que montaban, desmontaban, llevaban todos los utensilios, los que transportaban realmente ese valor, ¿no?, de ese arca. Nadie podía transportarlo, nadie podía tocarlo. Ellos eran los escogidos para poder llevar el arca, con todas sus instrucciones, con todas sus normas, con todo lo que Dios les había mostrado. Era la ley, esa ley que era para ponerla por obra, y estaba tan bien estructurada y tan bien organizada que en un momento que se saliera fuera de esa horma, pues había consecuencias, ¿no? Cualquier justificación no valía para no cumplir la ley, sino esa ley era exacta. La palabra habla de Uza, hijos, y Ahío, hijos de Abinadab. Abinadab era de los levitas, de la tribu de los levitas. Yo leía, y lo vamos a leer luego, ¿no?, era de la familia de Coat, una familia de levitas muy consagrada. Los coatitas eran los que transportaban el arca. Ellos sabían claramente de qué manera y de qué forma había que transportar el arca. No se podía llevar de cualquier manera. Los coatitas, ellos, su trabajo era, pienso yo, que portar esas varas, y a la hora de mover el arca de una manera a otra, ellos tenían que cargarlo sobre sus hombros y transportarlo conforme a la dirección de Dios que le mandaba al pueblo. Dicen que el arca estuvo durante mucho tiempo en la casa de Abinadab. Es como que, no sé si está bien dicho, pero como que se pasaban. A veces, el que no era fácil tener esa presencia, el tener realmente el arca en ellos. Abinadab tuvo el arca. Creo que tenía la capacidad, tenía el orden, tenía realmente la forma para poder ese arca estar durante tiempo, porque había consecuencias y realmente no trataba con la forma con que la ley estaba, no la ley, sino después se cumplía. Y yo creo que estaba en santidad, buscaba la santidad. La santidad, a veces no sabemos de qué manera explicarla. Yo quizás ayer me ponía a pensar y decía, ¿cómo viene la santidad? La santidad vino a mi vida cuando vino el Espíritu Santo, no cuando entré a la iglesia, ni cuando entré en una organización cristiana, ni cuando me puse un hábito, sino cuando el Espíritu Santo entró en mi vida, y esa esencia que es la santidad es la que me hace que yo pueda ser santo, o sobre todo tenga la quietud de buscar la santidad, porque sin esa santidad no puedo portar a Dios. Nosotros no somos más que portadores, nosotros somos más que enviados, transportamos, llevamos. Realmente somos esos utensilios que Dios ha dispuesto, como escogió a Pablo y a otros tantos, los cuales lo tenían bien claro de que, como hoy han compartido esta mañana el hermano, que quizás no le he prestado mucha atención, pero el Señor me iba mandando flashes del mensaje, y una de las cosas era que tú no eres Dios, tú eres carne, tú eres un hombre, tú eres como la hierba, tú eres un utensilio ahora mismo en las manos del Señor. Amén. Y si somos utensilios del Señor, pero no podemos portar el arca, porque algo que es esencial en nuestra vida, que es esa santidad, que yo hoy le ponía el nombre, ¿no?, a la predicación, decía la importancia de la santidad, la importancia que muchas de las veces el pueblo se olvida realmente de esa esencia, ¿no?, esa facultad que no es un fruto espiritual, porque nosotros no podemos darlo, es realmente la esencia de lo que solamente puede dar la presencia de Jesús en tu vida, de que tú puedas ser un portador de Jesús contigo. Amén. Uza era levita. Uza era un hombre que no dice la palabra más que en estos renglones te dice lo que era, no dice el por qué cayó.
Sí se sabe de que tocó con su mano el arca y eso estaba prohibido. Tocó con su mano con una buena fe, pienso, buena fe no es la palabra, sino una buena actitud, porque se movía, no podía ser transportada en carro de bueyes, tenían que llevarlo ellos. Ya estaba distorsionado lo que era el orden, pero Uza quiso tocarlo y eso fue lo que trajo la muerte a su vida. Y en este plano, pues yo lo veo muchas veces en nuestras vidas, donde nosotros a veces queremos transportar a Dios como queremos. Hoy lo compartía el hermano. Nosotros queremos crear un Dios a nuestra imagen y no Dios crearnos a su imagen. Queremos portar un arca o queremos portar una esencia que realmente a veces no es la pura, la genuina, la que realmente es la de Dios, ¿no? Y me hablaba bastante esta palabra, ¿no?, que yo quería sacarla hoy a relucir, ¿no?, de que realmente esos instrumentos que eran utilizados eran personas que realmente sabían cómo debían de utilizar y llevar el arca. Amén. El versículo 8 dice: y se entristeció David por haber herido Dios a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy, que significa el quebranto de Uza, el quebrantamiento, el que rompe, el que desecha, el que mata. Y la carne atenta, la carne mata. Yo decía, ¿cómo viene la santidad? O cómo uno puede tener esa santidad. Yo decía, solamente viene a través, pues, del Espíritu Santo. Pero ¿cómo también uno puede perder la santidad? Pues yo también entendía que es a través del pecado. El pecado y la santidad no van juntos. El pecado y la santidad no pueden habitar. El pecado y el Espíritu Santo no pueden vivir juntos. O vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu. Somos carne, pero el Espíritu es el que toma control de nosotros y el que realmente nos hace el tener el temor de Dios, el tener el querer, el hacer, o no el intentar, pero sí el procurar siempre, como dice en Santiago, guardarse de manchas de este mundo. Amén. Fíjate, ¿no? Dice que temiendo David, versículo 9, David a Dios aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Muchos cogemos el llamado de portar el arca de Dios. Yo creo que es un privilegio, ¿no? Muchos dicen un honor, otros dicen un orgullo, que es una palabra que realmente no explica. Pero que Dios te escoja, Dios ponga la mirada en ti, pues es un paso más de ser un llamado, ¿no es así? Muchos son los llamados y pocos son los escogidos, porque el escogido es el apartado. El escogido es el que coge el llamado de Dios y da el paso adelante de, pues, como dice la palabra, de morir a sí mismo, de dejar la vieja manera de vivir, de todo lo pasado sea basura, de crear un nuevo hombre en él, ese hombre que es transformado por el Espíritu Santo, transformado, guiado, moldeado y utilizado solamente para aportar esa esencia que es, pues, la palabra, el mensaje, que Dios nos dé los frutos y que es, pues, el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando uno coge ese llamado de ser portador, que realmente, bueno, en muchas familias, pues como sucede aquí, que esta familia de Abinadab pues tenía unos hijos, hemos compartido tantas veces que esto no es por herencia familiar ni por herencia sanguínea, sino por una herencia espiritual, por un bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en aguas es un paso que damos, es un paso natural, como decía, obedeciendo a la acción de Jesús y haciéndolo en el Espíritu, pero también en lo natural. Pero cuando uno viene el bautismo del Espíritu Santo, nadie lo pide. No es que nadie lo pide, sino nadie tiene el día o el momento, sino es que Dios te ha llamado, te ha escogido y derrama su esencia, derrama su presencia, derrama su Espíritu Santo sobre ti y ya te aparta. Ya no eres de ninguna tribu. Ya no eres de la tribu ni de ninguno de esas tribus que, cuando dice la palabra de Dios que cuando llegaron a la tierra prometida se les repartieron las tribus a todos, ¿no? Cada porción de tierra, cuando llegaron a Canaán, se le dio una tierra prometida a cada uno. A la tribu de Judá, a la tribu de Simeón, a la tribu de Neftalí, a la tribu de Benjamín, a todas las tribus, pero no se le dio heredad de tierra a la tribu de los levitas. ¿Por qué? Pues porque tenían claro de que ellos no estaban asentados sobre la tierra natural, sino estaban asentados en el reino de los cielos. Estaban asentados en hacer la obra de Dios. Incluso después de haber llegado a la meta natural,
Ellos seguían teniendo la esencia de lo que era, pues, estar en el servicio al 100% de la santidad del Señor. Dice que los levitas fueron repartidos por todas las tribus para, claro, pudieran tener una casa natural, pudieran vivir, pudieran comer, pero no tenían ninguna propiedad. Los coatitas, la gran parte de ellos se les dio casas con la tribu de Judá. Qué casualidad, ¿no?, que de la tribu de Judá viene el Mesías, ¿no? Viene realmente la esencia, el portador, realmente el verbo, el todo, viene portado de ahí, pero realmente a nosotros, los que tenemos a Dios en nuestra vida, una de las cosas que entendemos es que tenemos que pasar como aquel que dice, de perfil para que no se nos vea. Nosotros no tenemos que tocar, nosotros no tenemos que querer, sino solamente tiene que ser Dios a través de nuestra vida. Amén. Y fíjate lo que dice, ¿no?, que David en aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Tuvo miedo, tuvo temor. David era un hombre que era un instrumento, dice que saltaba, que tocaba con arpa, con címbalos, era un instrumento, era un hombre con autoridad, con poder, pero un hombre que sabía realmente que era hombre, que era carne, y esa carne es la que a veces nos hace que nos debilitemos y que queramos no coger realmente el reto, no portear esa carga, esa presencia, ¿no?, que en este mundo no todos quieren llevar, o que a veces cuando queremos llevarlo de la manera con que queremos, nos quemamos. Y de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Dios a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Es una bendición Dios con nosotros. Dios en nuestra vida, Dios en nuestra casa. Nos hemos dado cuenta de que Dios, en estos tiempos y en todos los tiempos, Dios no deja de ser. Dios es el mismo. Dios tiene el mismo poder que tenía antes, lo tiene hoy también. El otro día yo compartí un hermano, decía: tú no vas a empequeñecer el poder de Dios. Realmente el poder de Dios se manifiesta en su esencia, en su pureza. Yo he visto las maravillas de Dios, primeramente la he visto en mi vida. Yo he visto a Dios hacer un milagro en mí donde nadie podía hacerlo, y fue sacarme de un pozo donde estaba tan profundo que no podía salir. Pero después de ello Dios me llamó. Y yo conozco el poder de Dios. También conozco el poder del hombre, también conozco la intervención del hombre, también conozco la justificación del hombre, que en definitiva lo que hace es hacer vano muchas de las cosas. Por eso la palabra dice: en vano edificamos si no edifica a Dios, en vano vela la casa si no vela a Dios, en vano estamos aquí si Dios no está con nosotros. Si están 2 o más reunidos en su nombre, Dios está en ese lugar. Lo que quiere decir que esa es la esencia realmente, que nuestras obras no nos van a salvar, ni nos va a salvar el que podamos, hacer tantas cosas en este mundo. Lo único que nos va a salvar es la santidad. Lo único que nos va a salvar es que el Espíritu Santo resida con nosotros hasta el final. Amén. Cuando Moisés ve esa zarza ardiendo y se acerca porque algo le está llamando, y hay un llamado, hay una mostración, y se acerca a ella, la primeramente palabra que le dice, y le dijo Dios, la zarza le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar que estás pisando es santo. Amén. No te acerques, le dice la palabra de Dios, no te acerques, quita primeramente el calzado que tienes en tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Y a mí, pues me llama la atención, ¿no? ¿Con qué estoy pisando? ¿Con qué estoy haciendo? ¿Con qué estoy obrando? Si estoy utilizando los instrumentos de Dios, la enseñanza del Señor, o los instrumentos míos propios. Y el hombre de por sí siempre quiere poner su firma. El hombre de por sí siempre quiere poner y yo me acuerdo cuando nosotros empezamos en esta iglesia, que ya hace más de 15 años empezamos en General Ricardos,
no teníamos pensamiento de venir a esta iglesia. Estábamos en una iglesia en Tres Cantos, que habíamos, empezado con la gracia de Dios a restaurarla, lo que es exteriormente, igual que este lugar, y a trabajarla con nuestra juventud espiritual. Pero un día el pastor vino a hablar con nosotros y nos dijo: tengo un acometido sobre ustedes, y es que vayáis a la iglesia de General Ricardo porque la alabanza está en desorden. Y nos quedamos muy parados porque era una iglesia realmente bendecida. Pues cuando decimos o pensamos que es algo bendecido, cuando hay mucha gente, cuando está lleno. También están llenos los cines, los teatros, también están llenos. El otro día estaba el estadio del Bad Bunny a tope, y nosotros siempre teníamos el sentir de que era un lugar bueno, pero el pastor, y gracias a Dios, nos dijo: tenéis que ir allí porque la alabanza no hay santidad. ¿Y por qué no hay santidad? Si tocan muy bien, si realmente los instrumentos y la música la gente le gusta y ya está. Hay desorden, hay pecado. Y cuando fuimos así fue, había pecado, había desorden. Había hermanos que estaban tocando la alabanza y estaban en desorden, estaban en fornicación, estaban en una situación muy pecaminosa, y rápidamente pues el Señor nos utilizó para poder intervenir y poder obrar con muchas pruebas, porque muchos se pusieron en contra. Y en el paso de estos años que hemos estado en la iglesia, pues hemos pasado esos tiempos. Me acuerdo un tiempo también donde había un copastor en la iglesia que, quiso tocar el arca también a su manera, y no era un levita. Quiso hacerlo a su propia forma, a su propia manera, incluso ya después utilizando la actitud de Absalón, la actitud de querer sublevarse y querer ser rey sin ser nombrado, sin ser escogido. Y eso me llevó incluso a tener calumnias en esta iglesia. Me acuerdo hasta hermanos que están por aquí que me dijeron: ¿y cómo puedes hacer eso? ¿Y cómo lo has apartado del ministerio? Le dije: lo he apartado porque no está en santidad, porque está en desorden. Por lo tanto, que no nos quite el Señor el temor, ¿no?, de que el lugar donde estemos, quitemos nuestro calzado para que ese lugar siga siendo santo, no sea profanado, para que el tiempo que estamos aquí no sea un tiempo más. Un tiempo más lo podemos tener en otro lugar, pero este lugar es un lugar que ha de ser santo. Si alguien toca la alabanza, si alguien sube al púlpito, si alguien reparte alimentos, si alguien... procuramos que la santidad de Cristo esté. Quiere decir que sea el Espíritu Santo el que obre, que no es mérito nuestro, sino es por la actuación de que seguimos siendo canal de bendición, de que no se debe de romper. Y el mundo quiere adulterarnos, quiere adulterar a la iglesia, y vemos la transformación que ha habido con tantas cosas que nosotros vemos exteriores, pero cuántas cosas más hay interiores. Y al final, realmente después, pues viene la bendición, porque dice que durante 3 meses, el tiempo que estuvo el arca en la casa de Obed-Edom el geteo, hubo bendición. Amén. Antes de esto yo estaba leyendo también otra palabra que dice que estuvo un tiempo el arca con los filisteos, y los filisteos veían el arca y decían: ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta caja? ¿Aquí en dónde la llevamos? Y decían: cuidado, cómo tocarla, cómo llevarla, porque tiene consecuencias. Pero ellos no sabían. Pero para nosotros la palabra de Dios es poder. Para nosotros el poder orar es una herramienta, es un arma que es vital para nuestra vida. Para nosotros no es un utensilio cualquiera. Nosotros no somos un pueblo filisteo, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros no somos gente cualquiera. Nosotros no somos una denominación religiosa, nosotros somos hijos de Dios. Dios es con nosotros, el Espíritu Santo habita en mí y ha de habitar en mi casa, en mi hogar, en la santidad. Yo tengo que echar fuera lo que es el pecado, el humanismo, lo natural, la conjugación que hay en estos tiempos de el buenismo que hay cristiano dentro de la iglesia.
Y nosotros tenemos que buscar esa santidad, que solamente viene a través de, pues yo decía, ¿cómo? Dios con nosotros. Jesucristo fue Dios fue el que trajo a su Hijo unigénito para que aquel que cree en Él no se pierda. Y cuando tú encuentras a Jesús, encuentras la santidad, encuentras la bendición de Dios. Amén. En Números 4, versículo 15, dice: cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, los coatitas, esa familia levita que eran portadores, allí donde iban, portaban, no de cualquier manera. Yo me considero un portador del Señor. Allí donde vamos somos testimonio de Dios. Ahí donde nuestras vidas caminan, en nuestros trabajos naturales, ahí donde nuestras entrevistas, nuestras conversaciones, ahí donde vamos al médico a tener pues una visita del médico, vamos a cualquier otra cosa, Dios es con nosotros. Nosotros portamos la presencia del Señor. Somos coatitas, somos ese pueblo levita, la iglesia de Cristo. Es una iglesia levita, es una iglesia santificada. Esa santidad no puede faltar en nuestra vida. La esencia que nos hacen que podamos ser esa identificación es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo debe tomar control en nuestra vida, debe de tomar autoridad, tiene que estar por encima de todas las cosas. Tiene que ser una esencia que cuando te echas un perfume ya se acabaron todos los olores, solamente es el perfume de la presencia de Jesús. En nuestras acciones, no por nuestras obras somos salvos, pero sí las obras nos hacen ver que Dios es con nosotros. Nuestra forma de hablar, nuestras conversaciones, nuestra forma de expresarnos. Veo muchos que el otro día le corregí a un hermano y decía: tienes una boca, como dice la palabra en Santiago, es una llama, es un fuego, es un escarnecedor. De un árbol malo no puede dar buen fruto. Y nosotros somos árboles buenos, puesto que la savia de nuestra vida es Jesús, es santo. Tenemos que buscar estar guardados de este mundo sin mancha lo máximo posible. Nos podemos manchar rápidamente y cuando alguien se mancha, pierde esa esencia que es el Señor con nosotros. Y cuando haya de mudarse el campamento, vendrán pues de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Amén. Quizás el padre no le había enseñado a su hijo Uz a decirle: el arca no se puede tocar. No podemos hacer la obra de cualquier manera. Haremos la obra de Dios diligentemente. Estaremos atentos a su palabra. Estaremos atentos a los pasos que damos, porque quizás el paso donde estamos pisando quizás no sea santo, pero si es santo hemos de buscarle con esa santidad. Amén. Ananías y Zafira fueron de los primeros que quisieron camuflarse y querer hacer la obra a su manera para poder, pues no lo sé por qué, pero en ese momento había un avivamiento donde todos los convertidos, pues dice que lo vendían todo y todo lo ponían delante de los apóstoles, de los discípulos, y ellos cogían y con ellos daban de comer a multitud de necesidades, a multitud de pobres. Y ellos dijeron: nosotros le hemos vendido todo, le hemos dado todo, pero no fue así. Dice que cayó primero uno fulminado y después cayó el otro. La mentira tiene los pies muy cortos. La mentira en nuestra vida no es un arma para utilizar, puesto que la mentira solamente la utiliza el diablo. La astucia, la preparación del hombre, porque yo creo que el hombre de por sí, como dice la palabra, es pecador desde nacimiento. ¿Por qué es pecador de nacimiento? Porque no tiene el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de un niño o de un bebé, ¿cómo ha podido pecar este niño? No es que no haya pecado, es que no tiene el Espíritu Santo en su vida. Ha de llegar un día donde venga el Señor a tu vida de una manera o de otra, a través de una enfermedad o de lo que sea, pero Dios viene a tu vida, y cuando viene a tu vida, Él lo que hace es traer esa santidad. Vuelvo a repetir esa palabra que yo creo que se comparte poco,
porque poco se practica también en muchos lugares. Y por lo tanto el pecado está siempre hasta que llega el momento de portar, ¿no? Y ellos sabían claramente, ¿no?, de que cuáles eran las cargas que debían de llevar, pero no tocarán esta cosa santa, no sea que caigan y que mueran. Por lo tanto, estas palabras son duras, pero también tenemos que llevarlas a nuestra vida, ¿no?, nuestra vida espiritual y en esta vida de estos tiempos, donde parece ser que las cosas cambian, de que las cosas se pueden mudar, de que se pueden transformar, pero los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. La palabra de Dios es la misma y es una palabra que tiene que ir de generación en generación, porque a través de ella viene la bendición, viene esa presencia. Vuelvo a compartir lo que es, bueno, en aquellos tiempos era el arca. El pueblo judío viste de negro porque le falta el templo, le falta el arca, están como de luto, ¿no?, porque algo tienen perdido, pero los que hemos recibido la verdad nos ha hecho libres y hemos encontrado realmente pues el acceso a lo que es la santidad, lo que es el acceso a Dios, que es Jesucristo. Amén. Y tenemos que tener también la actitud que tenía David. Él danzaba, él daba gracias, él aclamaba, él, como aquel que dice, sabía cuál era su lugar, su posición, quién era él, y que solamente él tenía que tener temor de Dios. ¿Sí? Amén. En Hebreos dice la palabra, y no quiero compartir mucho más. Le decía a Isaac, tenemos muchos versículos y hoy tengo bastantes. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de testimonios. La palabra es el principal testimonio que nos enseña a tener temor y temblor. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Yo cogí este versículo porque la palabra nos dice que nos despojemos, como Dios le dijo a Moisés: quítate el calzado que tienes en tus pies, ¿no? Quítate cualquier amuleto, quítate cualquier cosa que dificulte el que pueda yo obrar en ti, en tu vida, de que realmente sea yo el que esté en ti y tú seas, pues, bueno, instrumento en mis manos, pero no por tu utilidad, de tus talentos, de tus capacidades. He hablado de la alabanza y uno de los requisitos que yo veo para la alabanza no es que sepas tocar la guitarra ni el piano, sino es que estés en santidad. Y oye hermano, mira qué bien toca fulanito, menganito. Me da igual. Si viene Jimi Hendrix no va a tocar la alabanza. O si viene Eric Clapton, tampoco. Oraremos por él. Haremos que se convierta, que reciba la palabra. Que en derredor de tan gran nube de testigos pueda ser de testimonio, de ejemplo. Y que a través de ello pueda el Señor manifestarse en él. Pero cuidado, no es por tu talento, no es por tu capacidad, sino por lo que Dios quiere hacer a través de ti. Amén. Y yo he visto hacer maravillas de Dios en lo vil y lo menospreciado, en personas que realmente han recibido esa humildad que viene del Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Despojémonos de todo peso, de toda carga, todo lo que estorbe. El otro día compartía Mari Carmen aquellos que reciben el peso de la gloria, y decía: el peso de la gloria es como una balanza, que tanto pesa la gloria que para poder conseguirlo, pues como aquellos que llegan a la meta, ¿no? Dice: ha recibido la gloria, ¿no? La gloria es el sufrimiento, el padecimiento, la perseverancia, la constancia, el seguir firme, el llegar hasta la meta para llevarse el premio supremo de la gloria de Dios. Amén. Y del pecado que nos asedia, el pecado que siempre está asediando, que está cercando,
que está intentando quitar, que está intentando robar, que está intentando gritear nuestra vida, para que perdamos lo más precioso que hay en nosotros, que es el Señor. Amén. Y dice más adelante en Hebreos 12, 14, dice la palabra de Dios, dice: seguid la paz con nosotros y la santidad, sin cual nadie verá al Señor. Amén. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y sin esa esencia que es el Señor con nosotros, pues todo se desvanece, todo se rompe y todo se hace pues que sea vano en nuestra vida. Amén. Solamente quería compartir estos versículos, no quería compartir más, solamente la importancia de lo que es el Espíritu Santo. Amén. La importancia que es ese Espíritu Santo que Dios nos lo ha dado como una dádiva, dice la palabra de Dios, nos lo ha dado como un regalo, algo que nosotros lo hemos adquirido por amor, porque Dios nos ha escogido, no porque seamos mejores, no porque ha buscado nuestras actitudes. El otro día yo compartía, no sé si fue en esta iglesia cuando Dios escoge a David, no, Samuel escoge a David y Samuel se equivoca, porque ve a la persona y dice: wow, ¿cómo no va a ser? El mayor de la familia, la presencia que tiene, la capacidad que tiene, este tiene que ser el escogido. Y Dios le dice: este no es. Y otra vez ve a otro y lo mismo, claro, si no es este, pues será el segundo, porque ¿cómo no? ¿Qué capacidad tiene? Le dijo: Dios no mira como mira al hombre, el hombre mira pues como ven sus ojos, yo miro el corazón, ¿no? Y cuando escogió a David, que el Señor me hablaba el otro día sobre ello, pues escoge a David como era el pequeño de la familia, pero David ya era un valiente, David ya había defendido el rebaño de su padre. Pero una de las cosas que vi es que tampoco Dios miró el corazón de David. El Señor no mira nada de nosotros, no quiere nada de nosotros. El Señor solamente quiere intervenir en nuestra vida, amén. Solamente quiere morar en nuestros corazones. De ahí no hay un corazón natural, carnal, que pueda ser idóneo para ello. Dios tiene que hacer una intervención en nuestra vida, tiene que cambiarnos ese corazón de piedra en un corazón de carne. El buenismo no es habitable para Dios. Cualquier una forma natural que queramos hacerla o formarla, no lo es. Por tanto, así dice la palabra, que ustedes serán templo viviente, templo santo, templo donde habitará la presencia de Dios. Ese lugar que solamente es la presencia del Espíritu Santo. Amén. Dios transformó el corazón de David. David, antes de ser rey, pasó su tiempo de prueba, de persecución, de trato, hasta Dios sacar lo vil de lo preciado y dejar lo preciado como es la esencia, que es el oro puro, que es la presencia de Dios. Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Y yo le pido al Señor siempre que sobre todo ponga en nuestra vida ese temor y temblor de aquellos que hemos sido escogidos, aquellos que hemos dado el paso, como en ese llamado, ¿no?, de quién irá, a quién enviaré. Y ahí uno dice: pues envíame a mí. Yo el otro día compartí a los hermanos, no solamente estar dispuestos, porque muchos pueden estar dispuestos, pero no están preparados, capacitados, aptos para poder portar. Tenemos que recibir la herencia de Jesús en nuestra vida, ¿no? Yo he visto tantos voluntarios que han ido al ministerio de remar, muchos voluntarios. Estamos en más de 70 países y el otro día hablando yo con Miguel me decía de esos misioneros que han ido a lugares donde nadie quiere llegar. Por ejemplo, pues llevando cárceles o pabellones de los lugares más conflictivos, de las cárceles de Paraguay y de otros lugares, o de Argentina en estos momentos, y eso no lo puede hacer cualquiera. Eso solamente lo puede hacer alguien que ha recibido algo especial.
que no es una retribución ni de oro ni de plata, pero ni tampoco algo que al hombre siempre va a ser de tropiezo, y es el soy yo, es por mí, es gracias a mí. Sino son héroes anónimos, aquellos valientes de David que realmente pues dan la vida por su Señor. Señor, Dios mío, crea en nosotros, Dios mío, un corazón limpio, preparado. Señor, en el paso del tiempo tú nos has escogido de la manera donde vivíamos, Señor, y cada uno hemos sido llamados, hemos sido, Señor, transformados por tu presencia, Dios. La iglesia es tu escogida. Tu iglesia, Señor, son los apartados del mundo. Señor, tú escogiste a la iglesia como escoges a los que han de ser utilizados para, como dice tu palabra, ser la luz, ser la sal, ser el instrumento de salvación. Ese instrumento que solamente opera y tiene autoridad a través de tu Espíritu Santo, Señor. Esa iglesia, Señor, que tú has peleado por ella y has vencido la batalla. Esa iglesia, Señor, que tú has dado a tu Hijo para que podamos recibir el galardón de ser hijos tuyos, de romper todo obstáculo, quitar, Dios mío, todo lo que estorba. Tú has hecho, Señor, tú te has humillado de tal manera, Señor, que has dado tu vida para que podamos tener acceso a través de la sangre del Cordero, a través de la santidad, podamos tener acceso a tu presencia, Dios. Es un privilegio. Señor, que podamos valorarlo y, Dios mío, que podamos estar dispuestos, Señor, a que tú nos utilices, Dios. Quizás esta palabra no es para ti porque estás aquí de paso o eres un llamado y ya está, pero la palabra de Dios dice que el Señor sigue buscando obreros para la mies. La mies no es dar de comer, naturalmente. La mies no es dar una ofrenda, Los obreros no son para poder cargar y descargar, no. Los obreros que busca Dios son obreros espirituales. Son obreros que están llenos de la presencia de Dios, que a través del Espíritu, la palabra que sale por su boca tiene poder, tiene autoridad, que allí donde están, la santidad está en ese lugar y la bendición de Dios está en ese lugar. Por eso el Señor sigue desatando burritos. El Señor sigue desatando vidas del confort del mundo para poder ser enviadas. Señor, que podamos, Dios mío, dar el paso de ser portadores, Señor, de tu presencia, de tu galardón, de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, llena esta iglesia de tu santidad, llena esta iglesia de tu Espíritu Santo. Señor, bendice con tu aceite, no los instrumentos naturales, sino con tu aceite de la unción nuestras vidas, para que podamos ser, Dios mío, sanados, Señor, de todo peso, Señor, del pecado que nos asedia, de que somos carne, somos naturales, de que no somos santos, si no eres tú el que está con nosotros, Señor, de que no somos perfectos, si no eres tú el que obra en nuestra vida, si no dejamos que seas tú y no nosotros, Señor, y que solamente seamos la iglesia de tus santos, bendito Dios, Señor, tus santos escogidos, Dios mío, que solamente, Señor, son portadores de verdad, son portadores de bendición, son portadores de santidad, son portadores, Dios mío, de poder hacer milagros en tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, Señor. Llévate, Señor, Dios mío, todo lo que estorba. Echa fuera, Dios mío, al ladrón. Echa fuera la mentira, Señor. Echa fuera, bendito Dios, Señor, lo vano,
lo adulterado. Señor, yo quiero que nos muestres tu perfección, Señor, que nos muestres tu esencia, Señor, que nos muestres, bendito Dios, Señor, que tú eres un Dios que todo lo puede, que tu iglesia tiene poder, Señor, y echa fuera todo lo que sea, Dios mío, el espectáculo, Dios mío, todo lo que sea vano. Echa fuera, Dios mío, todo lo que no es tuyo, Padre. Y Señor, crea una iglesia viva, una iglesia santa, Señor. Dios mío, yo sé que aquí hay portadores tuyos, Dios. Yo sé que aquí hay escogidos por ti, Señor, enviados por ti, Señor. Sigue llenándolo de tu esencia, sigue llenándolo de tu Espíritu Santo. Quítales todo peso, Señor. Tráeles tu unción, bendito Dios, Señor, para que no se cansen, Señor, de llevar, Dios mío, tu presencia, Señor. Que no se corrompan, Señor, con cualquier amor de este mundo, Señor. Y echa fuera el protagonismo, echa fuera lo que es del hombre, Dios mío. Señor, que solamente seas tú, Jesús. Yo anhelo ese poder, Dios mío, yo anhelo esa autoridad. Señor, yo anhelo tu Espíritu Santo, Señor. Señor, yo anhelo que tú llenes nuestras vidas, Jesús. Dios mío, yo quiero que podamos ser vasos, Dios mío, podamos ser vasijas llenas de ti, Jesús. Llévate todo lo que estorba, Padre. Trae ese temor a nuestra vida, Dios. En el nombre de Jesús, aleluya. Dios os bendiga.